Llegué después de tomar 3 aviones, exhausto y feliz, solo para que me desearan que perdiera el vuelo. Siéntense, porque esta historia no es la típica que escuchan todos los días, y les prometo que no se arrepentirán de acompañarme en esta revelación. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita, porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Mi nombre es Esteban Gutiérrez, y a mis 67 años pensaba haber vivido lo peor que la vida podría arrojarme. Sin embargo, jamás imaginé que la traición más cruel vendría dentro de mi propia familia, justo cuando estaba a punto de celebrar el momento más feliz, la boda de mi hija Natalia. Todo comenzó el 12 de octubre de 2019, una fecha que parecía perfecta para reencontrarnos. Yo había salido muy temprano esa mañana desde Valencia, tras haber hecho conexiones meticulosas. Primero un vuelo hacia Madrid, luego a Sevilla y finalmente el último tramo hacia Málaga. 36 horas de viaje, con apenas 2 horas para descansar, porque esa era mi obligación como patriarca, como hombre decidido a estar presente en ese día único. Al llegar, no me recibió la alegría ni cálidos abrazos, sino un silencio tenso y unos comentarios letales que atravesaron el aire. Mientras me aproximaba a la puerta de la casa donde se celebraba la recepción previa a la boda, escuché claramente la voz de mi yerno, David Castillo. Espero que pierda el avión. Su tono era una mezcla de sarcasmo y desprecio. Inmediatamente después, mi hija Sofía, visiblemente sonriente, añadió con burla cínica: ojalá cancelen su vuelo. Se reían. Sí, se reían, y no era una risa inocente, sino esa risa de quienes saben que han ganado una partida oculta. Al escuchar eso, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. No fue un golpe de furia ni de desesperación, sino un instante de claridad absoluta. Cerré la puerta detrás de mí con un golpe seco, consciente de que todo estaba a punto de cambiar. En ese momento, supe que había sido subestimado, marcado como un enemigo en mi propio hogar. No fue una cuestión de dinero, o al menos no solo eso. No podía permitir que se rompiera el equilibrio que había mantenido durante años. Mi vida siempre fue la de un hombre metódico, calculista, cabeza de una familia que admiraba mi discreción y mi capacidad para mantener el legado financiero intacto. Pero ese día, esas palabras fueron la señal de que todo el esfuerzo había sido ignorado y desafiado a mis espaldas. Pasó la noche y al día siguiente, al despertar, tuve en mi teléfono un total de 77 llamadas perdidas y 15 mensajes de voz con amenazas veladas, insultos y advertencias disfrazadas de bromas. Fue la confirmación definitiva. La traición no era una simple broma ni un malentendido. Era un plan calculado, una rendija abierta que estaba destinada a destruir mi autoridad, dejarme sin recursos y sin voz en mi propia familia. Recuerdo perfectamente la llamada que recibí a las 7:43 am de ese día. Era mi sobrina Clara Domínguez. Con voz temblorosa y urgente me dijo: «Tío Esteban, tienes que tener cuidado. David y Sofía han estado hablando con abogados sin que nadie más lo sepa. Quieren apartarte de todo». En ese momento supe que debía ser más frío y racional que nunca. Me senté en mi despacho improvisado, rodeado de papeles, extractos bancarios y una libreta donde había anotado todos los movimientos de la familia en los últimos meses. Mi mente comenzó a reconstruir cada fragmento de posibles señales que había ignorado, cada encuentro, sonrisa falsa o cambio súbito en el comportamiento de mis seres queridos. No quería drama ni lágrimas, quería respuestas y una estrategia clara para no solo defenderme, sino para recuperar mi lugar. Había llegado la hora de convertirme en el arquitecto de mi propia defensa, y así, sin ruido, sin prisas, con una frialdad calculada, comencé a trazar el camino que me llevaría a desenmascarar la traición y a restablecer el equilibrio roto. Esta es la historia de cómo un hombre que fue subestimado fue capaz de convertir una traición familiar en una victoria personal, sin perder la dignidad ni la cabeza. Desde ese despertar abrupto,
Aquella tarde me senté frente a la ventana de mi antiguo despacho, un espacio que resguardaba con celo, buscando en mi memoria los indicios que había pasado por alto durante meses. No se trataba solo de palabras hirientes o burlas inmaduras. Había un entramado más profundo, tejido con sutileza y engaños, que me había estado rodeando sin que yo lo percibiera. Recordé con nitidez una serie de eventos aparentemente triviales. En junio de 2019, durante una cena familiar en la finca de los Domínguez en Cádiz, noté que David evitaba tener conversaciones directas conmigo. Se recluía en el salón con su teléfono constante en mano, apartándose cuando intentaba abordarlo. Durante aquella ocasión, Natalia y Sofía lo animaban discretamente, con sonrisas cómplices, como si fueran partícipes de un plan invisible. Inconsciente de lo que se tramaba, atribuí ese distanciamiento a tensiones normales entre yernos y suegros. Ahora, repasar esos momentos me mostraba una coreografía intencionada, una danza sutil de exclusiones y manipulaciones. Asimismo, el manejo de nuestras finanzas, que yo administraba con rigurosidad durante décadas, comenzó a mostrar fisuras que, en ese momento, pasaron desapercibidas. En julio, detecté que ciertos documentos bancarios y balances presentaban ligeras anomalías, transferencias menores a cuentas desconocidas y movimientos financieros fuera de calendario. Pensé que eran errores administrativos o confusiones contables, pero renovando esa percepción, comprendí que eran señales de un ataque encubierto, un sabotaje financiero para minar mi autoridad. También hubo cambios en la actitud de algunos miembros de la familia más cercanos, especialmente de mis sobrinos Álvaro y Clara, quienes tras años de lealtad parecían distanciarse, evitando mis llamadas o respondiendo con monosílabos. Al principio, interpreté que sus vidas habían tomado rumbos diferentes y estaban ocupados, pero ahora veía en eso un signo de silenciosa complicidad o miedo. Decidí entonces que no podía actuar a ciegas. Mi experiencia me indicaba que la paciencia y la información eran aliados imprescindibles en enfrentar cualquier traición. Por eso, opté por convertirme en un investigador meticuloso y discreto, un estratega invisible. Organizar la información fue el primer paso. Recopilé todos los correos electrónicos que llegaban a la sede familiar y mis cuentas personales. Instalé discreta y legalmente un software de monitoreo en los dispositivos compartidos y contraté a un experto en seguridad informática, un viejo conocido de mis días en los negocios internacionales, llamado José Manuel Serrano. Su trabajo consistía en detectar cualquier comunicación digital sospechosa, movimientos bancarios irregulares o mensajes que transparentaran la deslealtad. Paralelamente, empecé a acercarme sutilmente a aquellos que sabía no estaban involucrados, gente como Teresa Medina, antigua secretaria y confidente de la familia, y también al notario don Ramón Ceballos, quien actuaba en asuntos testamentarios y siempre mostró respeto por la ética y la ley. De ellos obtuve información indirecta que confirmaba mis sospechas. Había reuniones legales y movimientos bursátiles en secreto, planes para apartarme de la administración de mis bienes y, en paralelo, intenciones de repartir el patrimonio familiar de manera que me dejaran aislado. Lo que más me impactó fue descubrir una reunión que David y Sofía sostuvieron el 3 de septiembre en una inmobiliaria en Marbella, donde se discutió la venta de propiedades familiares sin mi consentimiento. Un dato confirmado por testigos anónimos que, aunque temerosos, decidieron ayudar por un principio de justicia. Cada pieza de información se sumaba a un panorama más oscuro y estructurado de lo que en un primer momento había sido apenas un desaire. La traición se desplegaba como una maquinaria fría y meticulosa, que había calculado tiempos, gestos y complicidades. Mi siguiente paso fue documentar sistemáticamente cada indicio. Comencé a registrar fechas, horas, nombres y detalles de cada conversación y evento que conseguía rastrear. Tenía en mente crear un archivo inapelable que no dejara margen para la duda en un eventual proceso legal. No había lugar para improvisaciones. El rigor debía prevalecer. En paralelo mantenía mi conducta impasible frente a ellos. Ni una palabra,
ni un gesto que les diera la mínima ventaja. El enfoque se basaba en la observación silenciosa y la acumulación de pruebas. Sabía que un error en esta fase podría echar todo por la borda. La confianza que parecía haber desaparecido debía ser reconstruida sobre la certeza y no sobre la emoción. Poco a poco me di cuenta de la profundidad de la traición. No solo estaban minando mis derechos y mis bienes, sino que también buscaban destruir la imagen de un padre y abuelo al que ellos consideraban débil y desgastado. No eran solo intereses materiales, eran ataques a mi honor y legado. El 21 de septiembre fue uno de los días decisivos. Mientras repasaba informes financieros, detecté una transferencia de 200,000 euros desde una cuenta común familiar a una cuenta desconocida en Panamá, ordenada por Sofía. Movimiento realizado justo horas después de una disputa entre nosotros con motivo de los preparativos de la boda. El vínculo era evidente y el golpe material innegable. Sin embargo, no me apresuré a confrontar. En lugar de eso, reforcé mi vigilancia y empezaba a planificar una alternativa para recuperar el control perdido. Sabía que el único poder que me mantenía era la paciencia y la capacidad de anticipar sus siguientes pasos. Para eso, era imprescindible mantener la cabeza fría y evitar cualquier acto impulsivo que pudiera perjudicarme. Al analizar las motivaciones detrás de la conspiración, comprendí que la mezcla de codicia, orgullo y cierto resentimiento acumulado durante años había construido un escenario perfecto para la ruptura. A Daniel, mi yerno, lo había moldeado una familia donde el poder y el control eran moneda de cambio, y a Sofía, la ambición desmedida la cegaba. Pero también había otros rostros en la sombra, conspiradores silenciosos con intereses propios. Rocío Martínez, la exnovia de Álvaro, quien buscaba influir en las decisiones y sembraba desconfianzas. Y Gabriel Fernández, un socio cercano fallecido meses antes, cuya sucesión irregular había abierto fisuras financieras que todavía resonaban. Todo ese mapa complejo me hizo consciente de que debía diversificar mis fuentes, contactar discretamente a antiguos socios y abogados para conocer las fisuras legales que me abrieran camino y preparar una defensa sólida. Mientras tanto, ocultaba mi verdadero estado de ánimo a la familia. Dejaba que pensaran que todo estaba bajo control y que, lentamente, podían desgastar mi figura hasta que decidieran cuál sería mi destino. Pero estaban equivocados. Aquella figura a la que subestimaban ya se estaba preparando para dar la batalla que realmente marcaría la diferencia en nuestras vidas. Así terminó la segunda etapa de mi despertar. La investigación silenciosa, recopilación medida y análisis metódico, que establecería las bases para mi siguiente movimiento. Con cada dato irrefutable que añadía a mis archivos, me acercaba más a la definición de un plan inteligente y calculado para revertir la situación y posicionarme nuevamente en el centro del poder familiar y financiero. Porque a veces, el peor daño viene de quienes llamamos familia, pero en la frialdad de ese reconocimiento nace el camino hacia la justicia verdadera. Conforme los días avanzaban, el peso de las evidencias se hacía insoportable para el círculo traidor, y eso jugaría a mi favor en la próxima fase: organizar a mis aliados y establecer las defensas que me aseguraran la supervivencia del legado que tanto me costó construir. Así cerré esta etapa crítica, con la mente afilada y el corazón frío. La batalla real apenas comenzaba, pero estaba listo para ella. La pesquisa que inicié me llevó a transformar mi hogar y mi vida cotidiana en una especie de cuartel general invisible, donde cada detalle debía ser estudiado con minuciosidad y cada movimiento controlado con discreción. La traición ya había dejado de ser un simple rumor o un accidente emocional. Se había convertido en un desafío estratégico que exigía de mí, un hombre acostumbrado a dirigir con prudencia, la máxima precisión. Durante las semanas que siguieron al descubrimiento inicial, enfoqué mis esfuerzos en ampliar la red de información. Mantuve la discreción necesaria para no generar sospechas entre aquellos que conspiraban, mientras me acercaba incansablemente a personas confiables, cuya lealtad hubiera sido probada en el tiempo. Entre ellos,
recuperé contacto con la prima Carmen Salas, una mujer que vivía en Sevilla y que siempre supo manejar el arte de observar sin ser vista. Con Carmen, organizamos encuentros secretos para intercambiar datos y corroborar rumores. Asimismo, contacté a algunos profesionales de confianza del mundo financiero que habían trabajado conmigo durante años. Uno de los más importantes fue Miguel Álvarez, un asesor independiente que, a diferencia de otros empleados recientes, nunca estuvo implicado en negocios turbios ni intereses ocultos. Miguel analizó con detallismo las últimas transacciones para detectar inconsistencias y movimientos fuera de lugar. Gracias a su labor, pudimos contabilizar con precisión 12 anomalías significativas que se habían efectuado durante el trimestre anterior, sumando un faltante acumulado superior a 350.000 euros. Mientras tanto, la vigilancia directa se volvió una necesidad imperiosa. Utilicé dispositivos tecnológicos para registrar las conversaciones en puntos específicos de la casa y los alrededores de la finca. En esas grabaciones aparecieron diálogos sorprendentes. Recuerdo una sesión grabada la tarde del 14 de octubre, donde mi hija Sofía y su madre, mi exesposa Isabel Serrano, discutían en voz baja sobre el momento oportuno para solicitar mi retiro de la gestión familiar, usando términos como prescindibles y obstáculo insalvable. El frío con que hablaban me revelaba la profundidad de su resentimiento y cinismo. La implicación de mi ex esposa fue para mí un golpe adicional, no solo emocionalmente, sino también estratégico. Su apoyo constante a las maniobras de mis hijos mayoritariamente jugaba en contra de mi posición. Esta revelación dejó clara la necesidad de reestructurar alianzas dentro de lo que quedaba de mi círculo familiar más cercano. Volviendo a la recopilación, también puse especial atención en los documentos legales que habían sido firmados recientemente o que estaban en proceso de actualización. En esa inspección, descubrí con sorpresa una carta fechada el 3 de octubre, enviada por el bufete jurídico de David Castillo a varios bancos, solicitando la cancelación del poder notarial que me autorizaba a manejar ciertas cuentas conjuntas. Esa gestión había sido realizada a mis espaldas y con una premura sospechosa. Además, observé con desconfianza la repentina aparición de movimientos financieros en paraísos fiscales. Había una cuenta en Suiza vinculada indirectamente a ellos, que había recibido cerca de 250.000 euros provenientes de nuestras empresas familiares. Esta operación tuvo lugar justo antes de la boda, lo que indicaba que el plan no solo era para excluirme, sino también para beneficiarse económicamente de forma clandestina. La complejidad del esquema requería paciencia para desenredar cada hebra, y por eso opté por diversificar las fuentes. Así, invité al notario Ramón Ceballos a una reunión no oficial, donde le solicité asesoramiento sobre cómo blindar las propiedades y herencias en caso de que intentasen despojármelo mediante procesos legales o testamentos ilegales. Su recomendación fue contundente. Debe instruirse a tiempo, Esteban. No permita que estas maniobras se consumen sin respuesta. Consciente de que la ley sería un campo de batalla, contraté también los servicios de una agencia privada para el monitoreo continuo de las comunicaciones del entorno familiar. No era cuestión de espionaje indiscriminado, sino de proteger mi posición con medios profesionales y éticos. El seguimiento permitió descubrir un encuentro secreto entre David, Sofía y el abogado que dirigía su estrategia, Gustavo Ariza, en un restaurante en Málaga el 18 de octubre, donde discutían la posibilidad de iniciar un procedimiento para incapacitarme legalmente, alegando falta de capacidad para administrar bienes. Esa noticia fue especialmente preocupante. No solo cuestionaban mis capacidades, sino que intentaban invalidarme legalmente, borrando de un plumazo años de trabajo y esfuerzo. Esa fue la señal definitiva de que la lucha no se limitaría solo a lo financiero, sino que se extendería al terreno psicológico y reputacional. En paralelo, tuve que manejar mis propias emociones, evitando mostrar debilidad o molestia en presencia de otros familiares que aún no deseaban tomar partido.
Mantener la calma era esencial para que ellos no percibieran que el golpe inicial me había debilitado. Era una guerra silenciosa, donde cada gesto contaba. Mi siguiente prioridad fue asegurar que aquellos miembros honestos dentro del entorno familiar tuvieran acceso a la verdad y comprendieran la magnitud del problema. Por eso convoqué discretamente a mi sobrino Álvaro Domínguez y a mi sobrina Clara, quienes, a pesar de su malestar inicial por haberse mantenido al margen, aceptaron integrarse a la causa bajo la promesa de que sus nombres no serían expuestos públicamente hasta contar con las pruebas suficientes. Gracias a ellos, conseguí no solo información más directa, sino también apoyo para organizar medidas defensivas. Se trataba de un movimiento silencioso, pero decidido a proteger el legado y restablecer el orden. Al cerrar esta fase de investigación, entendí que el daño ya era considerable, pero no irreversible. El saber y la constancia ennoblecen al guerrero. La traición iba más allá de una simple disputa familiar. Era una maniobra que pretendía aniquilar toda mi influencia y desvincularme definitivamente de quienes alguna vez consideré mi sangre. Sin embargo, el tablero ya estaba preparado. Tenía en mis manos un mapa detallado de las redes de deslealtad y corrupción. Tenía aliados dispersos pero leales. Y, más importante, guardaba la serenidad para continuar multiherramienta en mano hacia la siguiente etapa: construcción de una estrategia indiscutible de defensa y contraataque. El proceso no sería sencillo, pero para quien sabe observar y planear con precisión, ningún camino está cerrado, solo oculto temporalmente. Y con eso en mente, terminé este capítulo consciente de que el verdadero combate recién comenzaba. Mientras el otoño avanzaba en el calendario de aquel 2019, la dimensión de la traición comenzó a revelarse con claridad aterradora. Lo que inicialmente percibí como un distanciamiento emocional se transformaba en una conspiración meticulosamente diseñada para despojarme no solo de mi patrimonio, sino también de mi dignidad y mi papel como patriarca indiscutible. Consciente de que mis enemigos estaban organizados y que sus movimientos eran coordinados, decidí dar un paso decisivo para documentar cada acción y consolidar un archivo robusto que soportara cualquier disputa futura. No podía permitir que la memoria de mis años ni mi legado desaparecieran sin una defensa contundente. Sabía que la justicia no solo se ganaba con la verdad, sino también con pruebas irrefutables. Entre octubre y noviembre, mi rutina se transformó en un trabajo paciente y minucioso. Revisor diario de extractos financieros, registro cuidadoso de amenazas telefónicas, escaneo constante de documentos legales y observación atenta de cada reunión familiar, aunque estuviera inhibido de participar en ellas. Conocía perfectamente la importancia del lenguaje corporal y cada gesto, y lo utilicé para detectar mentiras y verdades escondidas. En ese periodo, descubrí la existencia de un paquete de contratos recientes, 3 escrituras de propiedades familiares firmadas el 5, 12 y 20 de octubre, bajo pretextos fraudulentos y mediando documentos falsificados. Estas escrituras transferían a nombre de sociedades anónimas controladas por David y sus aliados un porcentaje considerable de los activos más valiosos, incluidas fincas en Córdoba y terrenos urbanizables en la periferia de Sevilla. Fue un hallazgo alarmante que definía con precisión la dimensión inmobiliaria del asalto. De inmediato, encargué a José Manuel, mi experto en seguridad informática, que rastreara la autenticidad de esas firmas y los posibles responsables detrás de la falsificación. Su investigación determinó que los documentos habían sido producidos con tecnología avanzada, pero presentaban microdatos digitales que, por suerte, dejaron un rastro. Allí, en los metadatos, aparecía una intervención parcial desde una oficina en Madrid, utilizada regularmente por el despacho legal al que Alice López, la abogada de Sofía, estaba vinculada. Era un ápice de prueba que podría neutralizar todo el fraude. Decidí comunicarme con Ramón Ceballos para evaluar jurídicamente la mejor manera de impugnar esas acciones y revertir el daño. Ramón fue directo
eficiente y claro al explicarme las vías para detener el avance ilegal, pero también me hizo entender que la batalla judicial sería larga y demandaría recursos. Paralelamente, empecé a organizar discretamente una estructura de aliados dentro y fuera del núcleo familiar. No era cuestión de actuar solo. La experiencia me había enseñado que la fuerza de un patriarca está también en su red de confianza y aliados estratégicos. A esto se sumó la difícil tarea de identificar claramente quiénes estaban realmente con mi causa y quiénes permanecían cómplices o indiferentes. En ese proceso, me encontré sorprendido al descubrir que, dentro de los aparentes enemigos, existían grietas y dudas. Mi sobrino Álvaro Domínguez, a pesar de tener una relación complicada con David, parecía mantener cierta posición neutral o quizás simplemente temía exponerse. También noté que Teresa Medina, la leal secretaria de antaño, fue instrumental informándome de reuniones y conversaciones en la sombra, lo que confirmó la existencia de un grupo reducido de personas que no estaban alineadas con el plan de derrocarme. Para dar solidez a estos apoyos, convoqué a algunas personas clave en encuentros discretos, bien fundamentados en confidencialidad y compromiso. En uno de esos encuentros, Álvaro me expresó con franqueza: «Tío, debo admitir que el miedo nos paraliza, pero ver la cantidad de pruebas que estás reuniendo me obliga a decidir estar contigo hasta el final». Estas palabras no solo fueron un impulso moral, sino un recurso valioso para fortalecer mi posición. En noviembre, comencé a restringir accesos a documentos y cuentas, reasegurando con contraseñas nuevas y coordinando con mis asesores la restauración provisional de autorizaciones anuladas ilegalmente. Si bien no podía detener aún las acciones en curso, conseguí ralentizarlas y, más importante, demostrar legalmente mi capacidad para reclamar lo que de derecho era mío. Un hecho crucial ocurrió el 18 de noviembre, cuando, gracias a Clara Domínguez, descubrí que David intentaba captar apoyo empresarial para una posible subdivisión de propiedades con el objetivo de vender parcelas rápidamente y dividir ganancias antes de que pudiera intervenir. Esa maniobra indicaba su apuro por materializar ganancias inmediatas, y por ello debía acelerar la documentación de pruebas y la presentación de medidas precautorias legales. Las noches en esta etapa fueron intensas, dedicadas a revisar informes, memorias, actas y a planificar pasos cuidadosamente diseñados. Comprender que estaba siendo objeto de un ataque coordinado exigió de mí un esfuerzo extra para mantener la claridad mental y no caer en impulsos o confrontaciones prematuras que pudieran debilitar mi posición. Además, mantuve medidas de seguridad personal que incluían la revisión constante de dispositivos, la protección de mi entorno y evitar cualquier contacto con aquellos que ya demostraban no tener buena fe. Saber que la desconfianza formaba parte del día a día fortaleció mi resolución y convirtió mi hogar en una fortaleza intelectual y emocional, capaz de resistir y contraatacar. Fue también en esta etapa donde confirmé la participación indirecta de individuos externos con intenciones interesadas en el patrimonio familiar. Se trataba de algunos socios comerciales y hasta amigos recientes de mi yerno, quienes buscaban beneficiarse de la fractura interna. Ese dato me llevó a considerar seriamente la posibilidad de una filtración de información desde dentro y a reforzar los mecanismos para evitar nuevas fugas de datos. En conclusión, la investigación y recopilación incesante dejaron al descubierto que aquel ataque no era solo un deterioro de las relaciones personales, sino un golpe maquiavélico que podría deshacer décadas de trabajo y sostenibilidad económica si no se detenía con rigor. No obstante, esta parte del proceso me permitió no solo conocer al enemigo con precisión, sino también afianzar las fuerzas que me acompañarían en la siguiente fase: la transformación de la defensa en ofensiva sólida. El equilibrio estaba a punto de cambiar, y yo ya no era el hombre vulnerable ni apartado que la risa cruel de aquel día quiso mostrar. La pieza fundamental era ahora mi paciencia combinada con un plan estratégico que estaba tomando forma lentamente. Este paso cerró con la convicción de que, aunque la traición era intensa y dolorosa, su derrota sería más contundente aún,
porque todo estaba siendo preparado con frialdad calculada y una concentración absoluta en la justicia que merecía. Tras meses de análisis silencioso y recopilación cuidadosa, llegó el momento de dar un giro fundamental, fortalecer mi posición creando alianzas estratégicas que garantizaran no solo apoyo emocional, sino peso efectivo en lo legal y financiero. Sabía que la distancia no se vencería solo con recuerdos ni con coraje, sino con un equipo sólido que compartiera mis objetivos y tuviera la capacidad de enfrentar a quienes pretendían ir más allá de un simple desacuerdo familiar. Para comenzar, contacté a Javier Torres, un abogado con quien había trabajado en mis años de dirección empresarial, reconocido por su carácter firme y su comprensión del derecho mercantil. Su experiencia en litigios complejos y mediaciones complicadas lo convertía en la pieza indispensable para estructurar la defensa jurídica que requería la situación. En nuestra primera reunión, un 8 de diciembre de 2019, explicó sin rodeos que los pasos a seguir debían ser minuciosos y progresivos. No hay que precipitarse, Esteban. Paciencia y estrategia serán tus mejores herramientas. La ley respalda a quien tiene pruebas, y tú las tienes. Paralelamente busqué mano fuerte en la parte financiera. Recordé a mi viejo amigo y asesor, Álvaro Domínguez, cuya reputación impecable y conocimiento del panorama bursátil eran reconocidos en Sevilla y más allá. Álvaro aceptó colaborar en confidencialidad tras comprender la magnitud del conflicto y la necesidad imperiosa de recuperar el control de las inversiones familiares. Juntos, revisamos portafolios, asociaciones y comités empresariales donde el poder se había desplazado. Me apoyé también en Clara Domínguez, mi sobrina, que pese al temor que sentía al principio, ahora se convertía en un eslabón firme de esta alianza. Clara mostró definitivamente que los lazos sanguíneos, aunque dañados, podían servir como base para restablecer el respeto y la justicia. Su rol fue vital para acercar a algunos parientes que estaban indecisos y se mantenían al margen, esperando que la tormenta pasara. Antes de la siguiente ronda de movimientos, convoqué a Teresa Medina, cuya discreción y lealtad a lo largo de los años eran incuestionables. Ella tenía el don de conocer la dinámica familiar con una precisión casi intuitiva y me ofreció apoyo indispensable para conocer y anticipar contactos, reuniones e intenciones de los contrarios. Fue mi aliada silenciosa en un juego donde el ruido podía ser fatal. En la etapa previa a la reorganización oficial, realicé una evaluación profunda de los recursos financieros propios y externos. Decidimos iniciar una estrategia que incluyera la reorganización de cuentas, lo que requería simultáneamente no alertar a los implicados en la malversación para que no modificaran sus tácticas. Fue una jugada delicada, cambiar accesos y permisos sin crear sospechas visibles, una obra de arte táctico para la cual usé la ayuda discreta de expertos en seguridad digital. Evaluamos también la empresa familiar más significativa, una sociedad de agroindustria con sedes en Málaga y Córdoba, cuya participación mayoritaria estaba bajo amenaza por parte de mis hijos y yerno. Elaboramos un plan para reestructurar la junta directiva y presentar recursos legales para impedir la venta o las maniobras ilegales sin mi consentimiento. Estas acciones, coordinadas con el equipo jurídico, buscaban detener la inercia destructiva y establecer un terreno firme para mi legitimidad patriarcal. Al mismo tiempo, trabajé en delimitar quiénes en la familia realmente me apoyaban y quiénes actuaban de manera ambigua. Algunos que creía aliados dudaban y otros revelaron posturas opacas o incluso complicidad silenciosa. Con esta claridad, dispersamos a aquellos que podrían filtrar información y reforzamos la confianza en nuestros colaboradores internos. La confidencialidad era clave. Por eso, estuve siempre vigilante con las comunicaciones, evitando llamadas sin encriptar o mensajes por canales no confiables. La precaución no era paranoia, sino protocolo. El ritmo de toma de decisiones se aceleró sin descuidar la prudencia. Uno de los momentos más reveladores durante este periodo fue identificar un intento fallido de socavar mi credibilidad a través de terceros. Personas ajenas a la familia
Eran contratadas para difundir rumores sobre mi estado físico y mental. Esa maniobra sucia, intentada a finales de diciembre, fue neutralizada gracias a las redes de contacto que había establecido y al rápido seguimiento de Javier Torres en derechos civiles. Logramos frenar esa campaña y fortalecer mi imagen pública a través de comunicados estratégicos y manejo cuidadoso de prensa local. Poco a poco, los antiguos muros de silencio comenzaron a caer y la comunicación interna dentro del grupo de aliados se volvió más fluida y comprometida. Planificábamos cada etapa con precisión quirúrgica, conscientes de que cualquier error podría ser fatal. La documentación exhaustiva de pruebas se intensificó. Se recopilaban grabaciones, transcripciones, contratos fraudulentos, movimientos financieros y testimonios. Un dossier en continuo crecimiento que fortalecía mi posición legal y moral. Esta red de aliados también me permitió conocer intentos paralelos de negociación a mis espaldas, propuestas para dividir bienes y acuerdos que nunca se comunicarían directamente conmigo. Saber que se tramaba a mis espaldas reforzó la convicción de actuar con firmeza y transparencia controlada, anticipando cada posible jugada. Finalmente, establecí un canal seguro para mantenernos informados en tiempo real y coordinar acciones conjuntas, incluso a distancia. Esta coordinación fue imprescindible para no perder la ventaja contra quienes pensaban que podrían aislarme. Esa fue, sin lugar a dudas, una etapa crucial para retomar el control. La formación de esta alianza multidisciplinaria no solo restauró mi confianza, sino que me otorgó la estructura necesaria para enfrentar la crisis y diseñar los pasos siguientes con claridad y poder. La batalla por el futuro de la familia y su patrimonio ya no era solo mía. Era un esfuerzo conjunto basado en lealtades sinceras y objetivos claros. Con este equipo empezaba a marcar el ritmo. La respuesta definitiva estaba en pleno diseño. Con la estructura de apoyo ya consolidada y el acceso a un equipo de confianza, asegure la siguiente fase, quizás la más delicada y compleja: la protección efectiva de mis intereses legales y financieros, mediante una reconfiguración inteligente que blindara el patrimonio contra las maniobras que intentaban desalojarme de la gestión y control. Este proceso, largo y minucioso, exigía atención absoluta a cada detalle, sin lugar para errores ni descuidos. Desde enero de 2020, inicié la revisión completa de los contratos de propiedad, sociedades y acuerdos vigentes, con el acompañamiento estrecho de Javier Torres y Álvaro Domínguez. Analizamos cada cláusula, cada documento sujeto a cambios recientes y cualquier apartado que pudiera facilitar una toma de poder ilegítima. La seguridad jurídica debía ser la base para neutralizar cualquier intento de despojo. Paralelamente, encargué a Clara Domínguez la tarea de rastrear y auditar las cuentas bancarias, principalmente aquellas que habían sufrido movimientos irregulares controladas por cuentas intermediarias o empresas fantasmas. Descubrió transferencias por más de 400.000 euros, desviadas hacia paraísos fiscales y cuentas offshore vinculadas a terceros desconocidos, operaciones realizadas con justificaciones dudosas y sin autorización escrita de mi parte. Para actuar, acordamos con el despacho jurídico la presentación de medidas cautelares urgentes que suspendieran cualquier transferencia o venta hasta que se pudiera esclarecer la legalidad de esas operaciones. Fue una maniobra imprescindible para detener el daño inminente. A mediados de febrero se presentó ante los juzgados de Sevilla un recurso solicitando la nulidad provisional de las escrituras y transferencias de propiedades realizadas sin mi consentimiento. Esta acción, aunque previsible, fue contestada con movimientos de resistencia dentro del entorno familiar, quienes intentaron desacreditar la demanda describiéndola como un intento de control autoritario por mi parte. Defenderme de esas acusaciones fue otra batalla en sí misma. Me valí de mi equipo para generar informes claros y detallados que demostraban inequívocamente la irregularidad de los actos y la voluntad maliciosa de los que pretendían excluirme. La transparencia y la racionalidad eran mis mejores armas ante estas calumnias.
Además, para proteger físicamente los bienes, dispuse el reforzamiento de la seguridad en las propiedades más importantes. Instalamos sistemas de monitoreo, equipos de vigilancia y accesos controlados para evitar ocupaciones ilegales o intentos de manipular documentos in situ. Fue un esfuerzo logístico y económico, pero indispensable para mantener el control. Por otro lado, la reorganización financiera implicó no solo bloquear accesos a ciertas cuentas, sino también establecer nuevas entidades jurídicas que redistribuyeran la propiedad real de los activos de manera que cualquier intento de venta unilateral fuera legalmente inviable. Con esto dividimos responsabilidades y derechos de forma estratégica, blindando la estructura y garantizando una participación legítima y controlada. Junto a estos movimientos, permití que ciertos familiares no implicados o neutrales retomaran roles operativos en las sociedades, contribuyendo a aislar a los detractores mientras se restauraba la confianza y la operatividad real del negocio. Entre ellos, destacaron figuras como Teresa Medina y el gerente de la agroindustria, Rafael Soler, cuyo compromiso fue decisivo para mantener la estabilidad. El proceso legal continuó con la acumulación de documentos probatorios, la preparación de testimonios y la revisión de todos los procesos administrativos afectados. En marzo, fuimos capaces de presentar un informe consolidado de irregularidades ante el notariado y la autoridad fiscal, forzando investigaciones oficiales que pusieron aún más presión sobre los implicados. En el plano personal, mantuve un perfil discreto y la frente fría. No permití que la presión ni las provocaciones afectaran mi autonomía de juicio ni mi mando dentro del proceso. Cada paso dado fue medido, apoyado en la lógica y en información concreta, evitando caer en la reacción impulsiva o emocional. En paralelo, redacté un testamento actualizado revisado minuciosamente que establecía condiciones claras para proteger tanto el legado familiar como el futuro de mis nietos, en un intento por contrarrestar posibles cambios fraudulentos que pudieran aparecer a espaldas mías. Este documento fue una señal clara a todos los participantes. Ninguna maniobra ilegal quedaría sin respuesta. Era importante también gestionar la comunicación con colaboradores externos, como bancos, gestores y notarios, quienes debo reconocer cumplían con roles incómodos pero necesarios para que el entramado no se desmoronara antes de tiempo. Mantuve conversaciones firmes y transparentes, recordándoles la necesidad de actuar conforme a la ley y a la ética, enfatizando que cualquier irregularidad les acarrearía consecuencias serias. La marcha de las audiencias en tribunales fue lenta pero certera. Se logró suspender la venta de al menos 3 inmuebles, se abrieron investigaciones sobre las cuentas offshores y se detuvo un posible intento de declarar mi incapacidad judicial, maniobra que habría cerrado definitivamente toda posibilidad de reacción. En medio de este escenario, la frialdad seguía siendo mi gran aliada. En una ocasión, ante un intento de provocación directa por parte de David en una reunión familiar, repuse con calma y precisión, desmontando sus argumentos con hechos y datos, ganándome el respeto silencioso de algunos presentes y la frustración evidente de otros. Esta fase de preparación legal y financiera no solo fue la más operativa, sino también un momento crucial para reafirmar mi posición. No era una cuestión de venganza ni de cubrir heridas, sino de restablecer derechos con justicia y firmeza. De esta manera, afianzar defensas sólidas me permitió pasar a la siguiente etapa, donde la acumulación de pruebas y la organización de la respuesta estratégica serían fundamentales para dar vuelta a la situación y mostrar que la autoridad del patriarca no estaba quebrada, sino en proceso de reconstrucción con inteligencia y poder. La sensación de estar cada vez más cerca de equilibrar la balanza me impulsaba cada día. La secuencia de acciones legales y financieras caminaba en paralelo con un plan mayor, diseñado para alcanzar la justicia verdadera sin perder el rigor ni la dignidad. De esta etapa aprendí que la protección de un patrimonio no es solo un acto de gestión, sino un ejercicio constante de vigilancia, prudencia y determinación. La batalla, aunque ardua, mostraba ya sus primeros indicios de victoria. En el transcurso de los meses siguientes,
La acumulación sistemática de evidencias se convirtió en la piedra angular de mi estrategia para reconstruir la verdad y dar forma a la respuesta definitiva. Había comprendido que sin pruebas sólidas, sin documentación meticulosa y sin una estructura probatoria intachable, cualquier intento de restitución o justicia se diluiría ante tribunales y opiniones. Por eso, la labor de recopilar, contrastar y preservar cada indicio no era solamente un procedimiento legal, era un verdadero ejercicio de supervivencia. Con la ayuda de Javier Torres y el respaldo de expertos en peritajes financieros, inicié un proceso exhaustivo de análisis y registro de casi todos los movimientos económicos sospechosos que habían comprometido el patrimonio familiar. No solo estábamos hablando de sumas millonarias desviadas, más de 650,000 euros en distintas operaciones ilícitas, sino también de contratos, escrituras, correos electrónicos y conversaciones grabadas que señalaban una red de intereses ocultos y acuerdos opacos entre algunos miembros de mi propia sangre. Una pieza clave dentro de este entramado fue la localización y conservación de mensajes privados y correos que demostraban intenciones deliberadas para apartarme del control. Recuerdo particularmente una cadena de correos fechada entre el 10 y 15 de septiembre, donde David, junto a su abogado Gustavo Ariza y varios gestores, discutían con frialdad cómo neutralizar mi influencia y conseguir la cesión forzada de poderes administrativos mediante maniobras legales dudosas. La ironía y desdén en los textos eran reveladores y al mismo tiempo un golpe claro contra el corazón de la familia. Estos documentos fueron custodiados digitalmente bajo estrictas medidas de seguridad y se sumaron a un expediente completo que, poco a poco, se convertía en una carpeta impenetrable. Sabía que, en un eventual proceso judicial, la calidad, la autenticidad y la coherencia de estas pruebas serían decisivas para ganar cada batalla. Otra etapa importante fue conseguir relatos y testimonios de personas externas, pero involucradas indirectamente, que habían detectado irregularidades o sintieron inquietudes respecto al manejo irregular de bienes y decisiones en el entorno familiar. Algunos empleados antiguos, gestores financieros y amistades próximas fueron contactados discretamente, y aunque muchos temían comprometerse, logramos registrar varias declaraciones valiosas que corroboraban las sospechas y ampliaban la dimensión del problema. Además, me aseguré de conseguir registros oficiales que certificaran actuaciones dudosas, como la inscripción de propiedades a nombre de sociedades anónimas ocultas o transferencias realizadas sin notificación previa. La colaboración con técnicos especializados en registros mercantiles fue en esta dirección, siempre para aumentar la presión legal que comenzaba a acentuarse sobre los responsables. Por otra parte, establecí con Javier una metodología rigurosa para la elaboración de cada informe, cuidando que cada documento tuviera respaldo y que las fechas y cronologías estuvieran perfectamente ordenadas, lo que hacía inviable cualquier intento de desacreditación. El orden era vital para hacer evidente la secuencia de hechos y demostrar la premeditación detrás de cada maniobra. Simultáneamente, dediqué horas a recordar con precisión diálogos clave que mantuve a lo largo de los meses previos con Sofía, David y otros familiares. Experiencias que grabé en mi memoria y que ahora plasmaba por escrito como testimonio vivencial. Anotaciones de conversaciones, promesas incumplidas y amenazas indirectas enriquecían la narrativa, dando un contexto humano al entramado jurídico, sin dejar espacio para el sentimentalismo, sino con énfasis en los hechos y consecuencias legales. En paralelo a la documentación, se perfeccionaban los protocolos para asegurar la cadena de custodia de todos los archivos, documentos y grabaciones, asegurando que ni un solo dato quedara vulnerable a manipulación o pérdida. Para ello, utilizamos servicios profesionales de almacenamiento encriptado y sistemas redundantes que funcionaban bajo supervisión constante. Había también un trabajo de consolidación diario para revisar cada nueva pieza, incorporarla al expediente general
y detectar posibles vacíos o puntos débiles que debían ser fortalecidos. Si algo caracterizó esta etapa, fue el rigor extremo y la disciplina necesaria para evitar errores o temas que pudieran ser cuestionados por el adversario. Este meticuloso proceso de documentación también cumplió otra función esencial: fortalecer mental y estratégicamente mi propio compromiso. Saber que disponía de evidencias contundentes y bien organizadas me permitía mantener la serenidad y evitar caer en reacciones impulsivas que pudieran ser aprovechadas en mi contra. Entre las pruebas más contundentes, destaco una serie de audios grabados durante una reunión privada el 7 de octubre, donde varios involucrados discutían sin tapujos la eliminación de mi figura en la sociedad y el plan para quedarse con el control absoluto, sin reparar en las consecuencias para el resto de la familia. Estos audios fueron particularmente impactantes y los reservamos como ase bajo la manga para el momento preciso. Algunas fuentes inesperadas aparecieron también en el camino. Antiguos aliados de David, que por temor o descontento, decidieron colaborar conmigo a cambio de ciertas garantías. Aunque su lealtad era dudosa, su información resultó útil para completar el panorama y acelerar ciertos procedimientos judiciales. Así, con evidencias agrupadas, testimonios validados y documentos legales en orden, la pieza final para este capítulo fue definir con mi equipo legal el plan para difundir estratégicamente esta información en el momento adecuado, cuidando que cada movimiento fuera calculado para maximizar impacto y minimizar riesgos. No se trataba de una ofensiva impulsiva, sino de un ataque quirúrgico, en donde las pruebas se usarían como armas decisivas para desmontar la armazón de mentiras y asegurar que la verdad prevaleciera con contundencia. Este trabajo de documentación cuidadosa y sistemática me colocaba en una posición cada vez más fuerte, donde la justicia dejaba de ser una aspiración para convertirse en un objetivo tangible y factible. La confianza en el resultado había crecido, al igual que mi determinación para exponer sin temor a quienes me habían traicionado, asegurando que las consecuencias legales y morales recayeran sobre ellos de manera justa y proporcional. Así cerré esta fase, con el dossier robusto en mi mano, consciente de que la batalla estaba acercándose a un punto de inflexión decisivo. Con la documentación preparada y el respaldo legal consolidado, llegó el momento de ejecutar la respuesta, ese despliegue estratégico que marcaría un antes y un después en la lucha por recuperar el control y proteger lo que por derecho me pertenecía. La ofensiva debía ser precisa, calculada y sobre todo silenciosa al inicio, para no alertar a los opositores y agarrarlos desprevenidos. El primer movimiento concreto tuvo lugar en abril de 2020, cuando presenté ante el Juzgado Mercantil de Sevilla una demanda formal solicitando la nulidad de todas las transferencias y actos patrimoniales realizados sin mi consentimiento en los últimos 6 meses. Esta acción legal evidenciaba la existencia de pruebas contundentes y ponía en jaque a quienes habían tomado decisiones a mi espalda. La presentación, cuidadosamente redactada por Javier Torres, no solo exponía hechos, sino también demostraba capacidad de reacción, desmontando la narrativa que intentaban vender sobre mí. Al mismo tiempo, en el terreno financiero, Álvaro Domínguez coordinaba con representantes bancarios el bloqueo inmediato de cuentas sospechosas, el congelamiento de fondos transferidos ilícitamente y la revisión exhaustiva de cualquier operación inusual. Estas gestiones, aunque discretas para evitar alarmas internas, comenzaron a erosionar la liquidez de los grupos opositores y a cortar su capacidad operativa. La presión financiera, un arma indispensable, empezaba a surtir efecto. Una mañana de mayo recibí un inesperado correo de un antiguo socio de David que, temeroso por su propia integridad, me ofrecía intercambiar información clave sobre futuras maniobras a cambio de garantías legales. Decidí utilizar esta oportunidad para obtener detalles sobre reuniones clandestinas y estrategias ocultas, lo que permitió anticipar varios movimientos adversarios y neutralizarlos antes de que se concretaran. Los días siguientes estuvieron marcados por una escalada controlada. Se comenzaron a exigir auditorías externas en las sociedades afectadas,
con presencia de peritos independientes que certificaban irregularidades y abrían camino para la reversión de operaciones ilegales. Estos informes rigurosos, presentados en juntas generales convocadas legítimamente por mi equipo, enfrentaron la resistencia de quienes pretendían perpetuar su dominio, pero lograron ganar el apoyo de socios neutrales que consideraban necesario proteger la integridad de la empresa. En paralelo, el equipo jurídico y financiero instaló controles estrictos sobre la comunicación y acceso a información sensible, limitando la capacidad de filtraciones y evitando que nuevas maniobras se ejecutaran sin detección. Esta batería de medidas de seguridad mantuvo la iniciativa y evitó sorpresas desagradables. Las reacciones de David, Sofía y sus aliados no tardaron en manifestarse, aunque siempre contenidas para no levantar sospechas evidentes. Trataron de desacreditar mis acciones mediante ataques mediáticos velados, rumores infundados y la difusión de noticias falsas sobre mi estado de salud y capacidades. Sin embargo, esto no hizo más que fortalecer mi compromiso y clarificar nuestra estrategia. Responder solo con hechos y pruebas, evitando entrar en provocaciones que restaran autoridad. Uno de los momentos cruciales en esta fase fue la intervención en una junta donde David intentó, sin éxito, aprobar la venta urgente de una finca en Córdoba que estaba siendo investigada por irregularidades. Gracias a la movilización previa organizada por mis aliados, pudimos cruzar más votos y paralizar la operación en el momento justo, evitando una transferencia que hubiera sido irreversible. Fuera del ámbito legal y económico, mantuve el control emocional, siempre despejado y determinante. En reuniones familiares tensas, respondía con calma a provocaciones abiertas y veladas, dejando claro que cualquier intención de ataque encontraría una respuesta firme y calculada. La presión aumentó gradualmente, sin precipitaciones, ajustando los tiempos para evitar que los contrincantes pudieran reagruparse. La guerra psicológica disminuyó en importancia. Lo que ahora valía eran las acciones concretas que fueran desmontando la red de engaños. A finales de mayo, el peso de la evidencia y la firmeza de mis movimientos causaron un efecto irreversible. Algunos miembros de la familia que antes se mantenían neutrales comenzaron a manifestar su apoyo explícito o al menos a mantener su distancia de los conspiradores. Esta fractura interna aumentó la presión sobre quienes ejercían el control de forma ilegítima. La exposición gradual de las pruebas públicas y privadas obligó a los traidores a adoptar una postura defensiva, disminuyendo sus ataques y arrastrando algunas vacilaciones y errores de cálculo que mi equipo supo aprovechar con rapidez. Durante el transcurso de junio y julio, la escalada se mantuvo controlada, evitando un choque frontal que podría haber provocado daños irreparables. Cada paso era medido, combinación de fuerza y diplomacia, asegurando que la justicia avanzara sin que se perdiera el equilibrio ni la coherencia. Uno de los momentos más significativos fue la revelación, de forma estratégica, de ciertos documentos a familiares clave, en reuniones privadas y confidenciales, que desnudaron sin lugar a dudas los planes y manipulaciones de David y Sofía, generando un cambio profundo en percepciones y alianzas. Esto, a su vez, sirvió para debilitar la posición de los opositores, quienes comenzaron a verse aislados y con menor margen para maniobras encubiertas. El camino de esta fase fue construir un equilibrio entre la aplicación certera de la ley y el manejo sagaz de las relaciones personales, logrando que las acciones tuvieran un impacto tangible sin destruir puentes imprescindibles para el futuro familiar. Así, con movimientos tácticos bien calculados, reacciones controladas y una escalada gradual, la ofensiva avanzaba, poniendo en jaque a quienes intentaron relegarme y recordándoles que la experiencia y determinación de un patriarca iban más allá de lo evidentemente visible. Con cada victoria escalonada reafirmaba mi presencia y fuerza, volteando una situación adversa en una posición de poder renovado. La satisfacción no estaba en la venganza, sino en la justicia aplicada. Un equilibrio necesario entre autoridad y respeto
que solo un liderazgo firme y sereno puede garantizar. Así, se consolidaron los cimientos para las revelaciones futuras, que acabarían por exponer la verdad con toda su amplitud, marcando el camino hacia la restauración del orden natural dentro de la familia. La serenidad con la que esperaba y evaluaba cada movimiento comenzaba a incomodar y desestabilizar a quienes deliberadamente intentaron socavar el legado construido con esfuerzo durante décadas. El avance de la respuesta estratégica que había diseñado no solo frenaba sus acciones, sino que iniciaba un proceso de desgaste calculado que minaba su confianza y capacidad para tomar decisiones. Durante los meses que siguieron a la acción inicial, detecté cómo la tensión interna fue escalando entre mis opositores, quienes comenzaron a cometer errores fruto de su inseguridad y nerviosismo creciente. Estos deslices no pasaron desapercibidos y los aproveché con precisión para mantener el control y seguir construyendo mi posición. Una de las técnicas fundamentales fue revelar selectivamente información clave en momentos críticos, usando la inteligencia para confrontar a los traidores con hechos irrefutables que desmantelaban sus excusas y justificaciones. Esta táctica sirvió para aislarlos progresivamente, obligándolos a mostrar su verdadero rostro ante familiares y socios. Recuerdo claramente una reunión restringida, celebrada a finales de octubre en la sede familiar de Sevilla, donde presenté a algunos parientes y socios documentos y audios que desvelaban la verdad sobre las transferencias y negociaciones encubiertas. La impresión en la sala fue palpable. La sorpresa y la indignación se mezclaron con la incredulidad de algunos, que se negaban a creer hasta ese instante lo que estaba ocurriendo detrás de escena. David, visiblemente tenso y con un intento fallido de controlar el ambiente, se encontró acorralado, mientras que Sofía intentaba mantener una actitud desafiante, aunque sus manos temblaban al sostener una copa. Fue una muestra cabal de cómo la presión estaba afectando a los que pensaban que tenían la carta ganadora. Aproveché ese momento para exponer, con calma y precisión, el entramado de mentiras y engaños, articulando con claridad el impacto económico, legal y moral de sus acciones. Sin dramatismos, pero con firmeza, dejé claro que cualquier intento de negar lo evidente solo llevaría al deterioro del vínculo familiar y a consecuencias legales aún más severas. La atmósfera se volvió densa y silenciosa, mientras algunos asistentes tomaban nota mental y físicamente para actuar en consecuencia en sus respectivos ámbitos. El efecto inmediato fue fragmentar el consenso y elevar las dudas sobre la legitimidad de los planes que se habían ido gestando a mis espaldas. Simultáneamente, recibí información sobre un intento fallido de David por convencer a varios miembros neutrales para que apoyaran la venta precipitada de varias propiedades, con el objetivo de generar flujos de efectivo inmediatos y esquivar los bloqueos judiciales. Esta maniobra desesperada, interceptada gracias a la vigilancia desplegada, fue neutralizada en las etapas iniciales por la rápida reacción de mi equipo. Las repercusiones internas comenzaron a reflejarse en disputas abiertas y desconfianzas crecientes entre el grupo de opositores, lo que a su vez fortaleció la moral de aquellos que permanecían fieles, o al menos abiertos, a la reconciliación sobre bases justas. Al actuar con prudencia, no permití que esas tensiones derivaran en enfrentamientos directos o rupturas irreparables en el seno familiar, conscientes ambos bandos de que el destino final aún dependería de la verdad y las pruebas. En el plano externo, la escalada de presión incluyó la cooperación con entidades oficiales que comenzaron a investigar los hechos, lo que incrementó la visibilidad del caso y generó un ambiente de vigilancia constante que forzó a los implicados a adoptar posturas defensivas y menos ofensivas. Esta dinámica llevó a que, a medida que pasaban las semanas, la iniciativa dejara de estar en manos de quienes habían intentado relegarme y se tornara en un juego donde cada paso que daban era controlado y contrarrestado meticulosamente por mi equipo. Una muestra de ello fue la recepción de cartas notariales que solicitaban retractaciones y acuerdos extrajudiciales por parte de David y Sofía,
evidenciando su reconocimiento tácito de haber sido superados legal y estratégicamente. Estos documentos fueron tratados por nuestros abogados con la firmeza propia de quien no está dispuesto a negociar desde posiciones de debilidad. En paralelo, la comunicación con aliados y socios fue cada vez más fluida y coordinada, permitiéndonos anticiparnos a las acciones adversarias y prevenir movimientos destinados a dividir o confundir a la familia. No obstante, entendí que la presión debía mantenerse dentro de límites estratégicos para no provocar una reacción inesperada o violenta que pudiera traer consecuencias negativas irreversibles para todos. Con esa premisa, continué revelando selectivamente evidencias en entornos controlados, consolidando el apoyo de las partes neutrales y desinflando el círculo conspiratorio desde adentro, hasta lograr un acabado debilitamiento. Era evidente que la traición no solo afectaba elementos materiales, sino también el orgullo y la reputación de quienes la cometían, por lo que la desesperación crecía y las grietas en sus relaciones se volvían insalvables. En consecuencia, ese proceso transformó de manera radical la dinámica familiar, estableciendo condiciones para que se generara una negociación real y con bases claras, donde ya no podía haber trampas ni falsas ingenuidades. El siguiente paso sería la revelación definitiva, donde todas las piezas encajarían en su lugar y se mostraría con contundencia la verdad, marcando el término de la incertidumbre y el principio de una nueva etapa. La satisfacción por haber mantenido la calma y la estrategia se manifestaba cada vez más, consciente de que la justicia comenzaba a imponerse sin excusas ni ambigüedades. Conforme esta escalada controlada finalizaba, la recuperación del equilibrio parecía inevitable, apoyada por el rigor y la paciencia que siempre me habían caracterizado. Era momento de consolidar la victoria definitiva, sabiendo que había preparado el camino con inteligencia y prudencia. La ejecución del plan alcanzó su punto culminante durante los meses de noviembre y diciembre de 2020, con movimientos calculados y certezas que dejaron a mis adversarios sin margen para maniobras desesperadas o escapes planificados. La ofensiva llegó a su grado máximo de precisión, transformando cada dato, cada prueba y cada acción en un arma efectiva que desarmó lentamente a quienes habían intentado despojarme de mi lugar legítimo. La lógica fue clara desde el principio: combinar la fuerza de la evidencia documental con el aprovechamiento inteligente de las grietas internas en el círculo de traición para hacer visible la verdad con impactos controlados que impactaran en varios frentes simultáneamente. Durante esta etapa, revelaciones estratégicas aparecieron con un efecto demoledor. La presentación pública, en un pequeño grupo selecto y confidencial, del expediente completo ante algunos representantes legales y familiares neutrales, marcó un punto de inflexión. Allí expuse audios, contratos y registros que no solo demostraban la manipulación económica, sino también la duplicidad en las palabras y promesas incumplidas que habían marcado meses de engaños. Uno de los momentos más decisivos fue la proyección de un video grabado en secreto que mostraba a David intentando negociar la venta encubierta de varios activos a compañías vinculadas, sin informar al resto ni contar con mi aprobación. Las reacciones, tanto de sorpresa como de indignación, fortalecieron el respaldo hacia mi figura, mientras debilitaban la posición de los conspiradores. Mientras tanto, el equipo jurídico coordinó la presentación oficial en juzgados de una serie de demandas penales y civiles que pedían reparación por daños, nulidad de contratos fraudulentos y la fiscalización completa de las cuentas implicadas. La fuerza de la evidencia se tradujo rápido en órdenes judiciales para congelar fondos y suspender cualquier gestión unilateral sin aprobación conjunta. Esta respuesta no solo afectó la economía de los que intentaron aprovecharse, sino que desnudó ante el sistema y la sociedad familiar la existencia de una trama de engaños que había sido minuciosamente planificada y ejecutada. Las contramedidas de mis adversarios se fueron reduciendo progresivamente. Intentos de desacreditación pública y campañas de desprestigio fracasaron frente a la claridad y solidez de mi defensa, basada en hechos
y no en emociones o venganzas personales. Una parte fundamental fue la comunicación controlada y selectiva con miembros claves de la familia, a quienes había mantenido informados en privado, lo que permitió mantener el foco en la justicia y no en la emocionalidad destructiva. Esta coordinación interna fortaleció la unidad frente a la crisis. En paralelo, la negociación con algunas partes permitió evitar enfrentamientos judiciales prolongados y costosos, logrando acuerdos justos que reforzaban mi autoridad y garantizaban la continuidad de la gestión familiar bajo principios éticos y legales renovados. En diciembre, la firmeza de las acciones impulsó a varios miembros del entorno a manifestar públicamente su apoyo, generando un cambio en la percepción general y posicionándome no solo como víctima, sino como líder restaurador capaz de devolver el orden y la transparencia. Durante esas semanas, el control emocional fue esencial. Cualquier provocación o intento de desequilibrio era confrontado con racionalidad y análisis frío, silenciando con hechos cada intento de desestabilización. Los movimientos tácticos fueron complementados con gestos calculados de apertura para recuperar puentes con quienes todavía dudaban, pero con la claridad de que no habría lugar para engaños ni traiciones futuras. Entre las acciones más simbólicas estuvo la reorganización oficial de las empresas familiares, en las que se ratificaron mis roles administrativos y de supervisión, mientras que las participaciones de los implicados en la conspiración fueron limitadas bajo fuertes condiciones legales y financieras. Esta estructura revisada no solo protegió el patrimonio, sino que sentó las bases para un futuro más transparente y equilibrado, basado en el respeto mutuo y la responsabilidad compartida. El equilibrio raramente se recupera sin batalla, pero con paciencia y estrategia inteligente, se puede construir un nuevo orden donde la justicia sea la base sólida para las decisiones. Así, la ejecución de la respuesta fue más que una defensa, fue un acto de restauración, coherencia y autoridad que dejó claro que ningún intento de traición quedaría impune. La satisfacción por la justicia aplicada crecía con la certeza de que el camino recorrido, aunque arduo, había valido cada esfuerzo. Con cada victoria tangible, la autoridad se consolidaba y abría las puertas hacia una nueva normalidad, donde la confianza y el respeto serían el capital más valioso. Con la estrategia desplegada y la respuesta en marcha, la historia se dirigía a un desenlace inevitable, la confrontación final que sellaría el destino de todos nosotros y sentaría precedentes para el futuro. El enfrentamiento final llegó con la inevitable contundencia de quien, habiendo tejido una red sólida de pruebas, aliados y estrategias, estaba decidido a exponer sin atenuantes la verdad ocultada tras años de engaños. Esa última etapa no fue un episodio súbito de tensión o confrontación desmedida, sino la culminación paciente y calculada de una lucha que buscaba restablecer el equilibrio natural y la justicia familiar. En enero de 2021, durante una audiencia especial convocada en el Juzgado de Primera Instancia de Málaga, plasmé con detalle toda la evidencia reunida: contratos fraudulentos, transferencias no autorizadas, grabaciones, declaraciones de testigos y documentos oficiales que explicaban con precisión cada paso irregular. La presentación fue realizada junto a mi equipo legal, delante de los tribunales y representantes de la familia que hasta entonces habían permanecido neutrales o dubitativos. La reacción no se hizo esperar. Varios miembros del clan que hasta entonces respaldaban las maniobras comenzaron a distanciarse, reconociendo la gravedad de las demostraciones. David y Sofía intentaron por última vez minimizar los hechos, pero el peso del expediente y el apoyo unánime de los testigos y expertos minimizaron cualquier intento de defensa débil. Las consecuencias naturales comenzaron a desplegarse: revocaciones de poderes, bloqueos judiciales y sanciones económicas para los implicados, quienes vieron cómo sus acciones no solo eran señaladas públicamente, sino también penalizadas conforme a la ley. Fue un momento de justicia transparente, en la que las consecuencias se correspondieron con la magnitud de la traición. En el ámbito familiar,
La dinámica cambió para siempre. Los lazos rotos no se recomponían fácilmente, pero sí se estableció un nuevo acuerdo basado en el respeto y la verdad defendida sin egoísmos ni concesiones. Para mí, esa nueva estructura representaba no solo el control recuperado, sino la oportunidad de reconstruir sobre cimientos sólidos un legado más justo. Mi papel como patriarca se reafirmó, no como un tirano, sino como un guía que había resguardado el patrimonio y la dignidad en medio de la tempestad. La autoridad ya no dependía únicamente del poder económico, sino del respeto ganado con paciencia, estrategia y transparencia. Reflexionando sobre todo lo vivido, comprendí que la traición familiar, aunque devastadora, es también una prueba de la fortaleza interior y del valor para enfrentar lo inesperado con cordura. No busqué una venganza cruel, sino una justicia equilibrada que restaurara el orden sin sembrar más daños de los necesarios. En la distancia, el proceso me permitió valorar aún más la importancia de la observación detallada, la planificación rigurosa y el dominio de las emociones para actuar con eficacia. Fue una lección que reforzó mi convicción de que el liderazgo se mide en los momentos de crisis y que la frialdad calculada ante la adversidad es una virtud imprescindible. Este nuevo capítulo que se abría no excluía al perdón, pero sí exigía respeto, condiciones claras y responsabilidades asumidas. Todos reclaman los fundamentos de una familia que desea continuar unida, aunque renovada y fortalecida en sus valores. Mirando hacia atrás, me reconozco en la figura de un hombre que, desde la vulnerabilidad inicial, supo transformarse en arquitecto de su propia justicia, que utilizó no solo la fuerza, sino la inteligencia y el control para recuperar su posición y dignidad. Así concluye esta historia, marcada por el dolor, la traición y la firmeza, una lección vivida que entrega un mensaje único. La verdadera fortaleza reside en no rendirse ante la desesperanza, en saber cuándo observar, cuándo planear y, sobre todo, cuándo actuar con determinación implacable. Con la verdad al descubierto y el equilibrio restablecido, mi vida continúa, ahora bajo una nueva luz, con las cicatrices que el tiempo y la razón transforman en sabiduría. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi, y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos, no lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero,
La verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última.
Yo creo que la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi.